Bien, estimados estudiantes, esta es la segunda sesión de flujos de proyecto. En la primera sesión aprendimos un poco sobre los flujos incrementales, sobre el principio de autonomía y sobre algunos errores que cometemos o que la gente comete cuando calcula los flujos del proyecto. Y en esta segunda sesión vamos a entrar de lleno a aprender a calcular los flujos. Recapitulando, aquí están los bloques de construcción de conocimiento en la evaluación financiera de proyectos de inversión. La semana pasada aprendimos las herramientas de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, como el BAN y el TIR. Ahorita estamos aprendiendo a construir los flujos de proyecto y en la siguiente sesión de esta semana vamos a aprender a construir o a calcular el WACC, el costo medio ponderado del capital. Bueno, y así es como vamos a calcular los flujos de efectivo del proyecto. Vamos a partir desde el flujo de efectivo operativo, que no es muy distinto de la forma en que calculamos el estado de resultados. Vamos a partir desde las utilidades antes de intereses e impuestos. A eso le vamos a sumar la depreciación y luego vamos a restar los impuestos. Y una vez que tengamos el flujo efectivo operativo, que como pueden ver ustedes tiene un acrónimo muy particular del que ustedes nunca se van a olvidar, a ese flujo efectivo operativo le vamos a restar el cambio del capital de trabajo neto del proyecto, o sea, aquellas aportaciones iniciales y luego a través de los años que vamos a ir incrementando el capital de trabajo para ir soportando el crecimiento de la mini empresa. Y además de esto le vamos a restar el gasto del capital del proyecto, que en el año cero obviamente vamos a tener un gasto de capital que va a ser la inversión inicial, pero no necesariamente eso significa que no vamos a tener gastos de capital durante el transcurso del proyecto. Imagínense un proyecto muy largo que dure 10, 20 años. Es muy probable que usted va a tener que reemplazar activos fijos durante la vida del proyecto. Entonces usted va a tener que hacer aportaciones adicionales en gastos de capital que va a restar en ese apartado. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo numérico del cálculo del flujo de efectivo operativo. Quiero que vean que se parece mucho a la forma en que calculamos, bueno, de hecho es igual a la forma en que calculamos el estado de resultados. Partimos de las ventas y a eso le restamos los costos variables, los costos fijos y la depreciación. Llegamos a una utilidad antes de intereses de impuestos. No restamos los intereses porque lo hemos repetido hasta la saciedad. Sobre esa utilidad antes de intereses e impuestos, calculamos los impuestos y luego una utilidad neta. A partir de algunos de los elementos que ya tenemos en el cálculo de este, digamos, estado de resultados simplificado, podemos calcular el flujo efectivo operativo. Y partimos desde la utilidad antes de intereses de impuestos. A esto le sumamos la depreciación, que es un gasto que no genera una salida de efectivo, entonces se la regresamos al flujo. Y luego sí le restamos los impuestos, que es un gasto que sí nos genera una salida de efectivo. Y llegamos al flujo de efectivo operativo, que sería de $51.780. Luego aquí yo le pongo un hint a la izquierda, una pista, y le digo, aunque la mini empresa se estuviera financiando con deuda, usted no va a incluir los gastos por intereses. Se los he repetido hasta la saciedad. Es probable que yo en el examen les ponga una cáscara por ahí, una pregunta teórica para confundirlo, pero como le he repetido tantas veces que usted no tiene que incluir el gasto de interés para el cálculo de este flujo efectivo operativo, usted no lo va a incluir. Pero ¿por qué no? Me dice usted. Si ese gasto afecta el cálculo de los impuestos. Es cierto, pero por eso en el cálculo del WACC se ajusta el costo de la deuda por el escudo fiscal. Paciencia. Usted va a ver que nosotros en efecto vamos a tener en cuenta este escudo fiscal cuando calculemos el WACC. Y eso es en la siguiente sesión. Estamos a unos 15-20 minutos de que usted llegue ahí. Preguntas que surgen a raíz del flujo efectivo operativo. ¿Por qué sumamos la depreciación? Porque es un gasto que no constituye una salida de efectivo. La salida de efectivo ya se tomó en cuenta en la inversión inicial del activo que estamos depreciando. Por ser un gasto, lo restamos de los ingresos para calcular los impuestos. Ya va restado en las utilidades antes de intereses e impuestos. Y al sumarlo no lo estamos adicionando, sino regresándolo al flujo luego de haberlo descontado para calcular los impuestos. O sea, nosotros utilizamos la depreciación simplemente para calcular los impuestos, pero luego lo regresamos al flujo. ¿Por qué restamos los impuestos? Porque estos sí constituyen una salida de efectivo que hasta el momento no hemos tomado en cuenta. Recuerde, el cálculo parte de la utilidad antes de intereses de impuestos, no de la utilidad neta. ¿Por qué utilizamos la utilidad antes de intereses e impuestos o EBIT, los Earning Before Interest and Taxes, y no la utilidad neta?
Para no tomar en cuenta los intereses, ya lo explicamos, los intereses impactarán la evaluación a través del WACC y no de los flujos. No vamos a doble castigar al proyecto. Si ya lo castigamos con el WACC, no lo castigamos con el flujo. Bueno, y en este slide vamos a hablar sobre los cambios en el capital de trabajo, y entienda los cambios en el capital de trabajo neto como el dinero que la mini empresa, que el proyecto irá requiriendo a medida vaya creciendo para sufragar los gastos de sus operaciones. Al aumentar las ventas, la empresa requerirá más inventario, más materia prima, más producto terminado, y sus cuentas por cobrar también tenderían a aumentar. Entonces, es fácil pensar que la empresa va a necesitar más capital de trabajo para ir operando. Entonces, en este apartado del cálculo del flujo de efectivo del proyecto, usted va a tener en cuenta estos cambios, ¿verdad? Simplemente va a ir restándole al proyecto aquel dinero que usted le va adicionando, aquellas salidas de efectivo que usted está sacando de su bolsa para ir sufragando estos crecimientos. Quiero que vean, digamos, aquí no lo está señalando, pero esta flecha debía llegar hasta el año 0, ¿verdad? Y decía, podría haber cambios en cualquiera de los años del proyecto. O de hecho está bien en el año 1, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, de que no necesariamente tienen que ser los cambios en el año inicial, sino que en los años sucesivos pueden haber incrementos en el capital de trabajo para ir sufragando el crecimiento. Y lo otro que quiero que noten es que al final del proyecto se recupera el capital de trabajo. Entonces, todo lo que usted metió desde el año 0 hasta el año 4, en este caso, esos $1,400 usted se los tiene que sacar al proyecto después. Y eso va a ser, digamos, como un ingreso para el proyecto, ¿verdad? Porque todas esas erogaciones realmente usted las tiene que tener en cuenta cuando usted liquide el proyecto. Parte de ese aumento en el capital de trabajo será financiado por los proveedores a través de las cuentas por pagar. Recuerde siempre el ejemplo del supermercado. Pero la fracción del aumento que no financien los proveedores deberá ser aportado por los dueños de la mini empresa. Esa fracción es el cambio en el capital de trabajo neto. Otro apartado que quiero que tengan en cuenta dentro del cálculo de flujo efectivo de proyectos son los gastos de capital. Usted puede ver que generalmente los gastos de capital van en el año 0, pero podrían haber en años posteriores. Creo que ya lo mencioné en unos slides anteriores. En el caso que el proyecto sea muy largo, 10, 20 años, usted va a tener que reemplazar algunos de los activos fijos. Imagínese, usted tiene tractores, tiene equipos, no sé, vehículos. Esos equipos obviamente se van a ir deteriorando y usted va a tener que ir comprando equipos adicionales. Entonces, no se extrañe que en año 5 usted tiene que hacer otro gasto de capital para activos fijos, y eso tendría que usted ponerlo dentro de esa línea, ¿verdad? Negativo, porque es una salida de efectivo. Y generalmente habrá un valor de rescate, que esa flecha está mal puesta, ahora sí, debería estar apuntando los 4.628.000, es decir, el valor de mercado de los activos. Vamos a explicar eso en el slide anterior, que usted el valor de mercado de los activos tiene que quitarle digamos, quitarle impuestos si el valor de mercado de los activos es mayor al valor en libro de los activos. Los gastos de capital es la inversión en los activos fijos de la mini empresa. Piensa en terrenos, edificios, vehículos, maquinaria y equipos de oficina requeridos para que la mini empresa opere. Y aquí está lo que le mencionaba, el cálculo de valor de rescate de los activos fijos. Entonces, tiene que tener en cuenta o muy claro los siguientes conceptos. El valor en libros, el valor contable del activo, es igual al valor de compra según factura menos la depreciación acumulada del activo. El valor de mercado es lo que le pagarían por el activo en las condiciones en que se encuentra. Si el valor de mercado supera el valor en libros, usted debe pagar impuestos por esa ganancia, y la pongo entre comillas porque realmente no es una ganancia, pero es una diferencia entre el valor en libro y lo que le están pagando por ese activo. Y sobre esa diferencia usted tiene que pagar impuestos y restársela al valor de mercado. Eso en esencia es el valor de rescate. Aquí tenemos un ejemplo. Considere, y este ejemplo lo tomé con base en el ejercicio 22 de la página 330 del libro Fundamentos de Finanzas Corporativas. Siento yo que para lo que voy a evaluar ustedes no necesitan ir a leer un capítulo de un libro, pero si quieren leer un libro muy bueno es ese, ¿verdad? Y lo pueden bajar en Academia, está ahí, Finanzas Corporativas de Ross y otros autores. Vean que sea la versión del 2010, creo que es la 9ª edición. Creo que es el capítulo 13, si no estoy... es el 10 o el 13, cualquiera de esos dos capítulos. Entonces, considero un proyecto para proveer 100 millones de estampillas. ¿Y por qué estoy poniendo el ejemplo de estampillas?
están hechas de papel, que está relacionado a la industria forestal, y porque también tienen adhesivos que es de origen vegetal, a base de derivados del maíz, o puede ser adhesivos de origen animal, puede estar hecho a base de pieles de animales o su esqueleto. Entonces, es un agronegocio. Entonces, sigamos con el ejemplo de estampillas. Considera un proyecto para proveer 100 millones de estampillas postales al año al servicio postal durante los próximos 5 años. Usted posee un terreno inactivo disponible que hace 5 años costó $2.400.000. Si el terreno se vendiera hoy, tendría un valor de $2.700.000 después de impuestos. Comiencen ya a pensar en función del costo hundido, del valor de mercado, del costo de oportunidad. Todas estas cosas yo les puedo poner, fíjense que yo no tengo que evaluarlos numéricamente, ponerlos a hacer ejercicios en el examen final. Yo perfectamente le podría dar un texto y comenzar a hacerle preguntas para ver si usted teóricamente tiene las cosas bastante claras. El terreno se puede vender en $3.200.000 después de impuestos en 5 años. Necesitará instalar una nueva planta y un equipo de producción equivalente a $4.1 millones para producir las estampillas. La planta y el equipo se depreciarán de manera lineal a cero durante la vida de 5 años del proyecto. El equipo se puede vender en $540.000 al final del proyecto. También necesitará $600.000 en capital de trabajo neto inicial para el proyecto y una inversión adicional de $50.000 por cada año posterior. Fíjense que todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto, se puede ilustrar con este ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio muy bonito. Cada estampilla generará ingresos por 50 centavos de dólar. Su producción cuesta 47 centavos de dólar por estampilla y tiene costos fijos de $950.000 al año. Si la tasa de impuestos es de 34%, calcula el flujo efectivo del proyecto. Y antes de ir a hacer los flujos en Excel, respondamos algunas preguntas. El flujo de Excel no se lo puedo mostrar yo porque estoy en PowerPoint, estoy grabando desde PowerPoint, pero le estoy incluyendo en el folder de semana 11 ese Excel, que ojalá que usted tenga tiempo de ir a revisarlo, ¿verdad? Yo sé que usted está muy ocupado en redes sociales ahorita, pero puede tomar un cierto tiempo para ir a revisar ese Excel. Preguntas antes de armar los flujos sobre el terreno. ¿Cuál es el costo hundido del terreno? Yo no puedo dar para atrás dentro de esta presentación porque estoy grabando, pero si se acuerdan, el costo hundido del terreno, o sea, lo que le costó a usted el terreno era 2.4 millones. Si quiere se lo voy poniendo aquí, 2.4. ¿Cuál es el costo de oportunidad del terreno? Eso sería el valor de mercado del terreno actual, y eso es 2.7 millones. ¿Cuál es el valor de rescate del terreno? Si se fijan, le dice explícitamente el ejercicio que usted lo puede vender a 3.2 millones después de impuestos. Entonces usted ya no se mete con el problema de valor en libros y de calcular el valor de rescate, se lo está dando explícitamente el problema, 3.2 millones. ¿Y cuál de los tres costos anteriores incluirá como gasto de capital del proyecto? Si quiere, dele pausa, piense un ratito. Bueno, serían los 2.7 millones, ¿verdad? Que es el costo de oportunidad del terreno. Es el valor de mercado y eso es lo que usted debería incluir como gasto de capital del proyecto. Hay otros gastos de capital, ¿verdad? Pero la parte del terreno que usted va a incluir como gasto de capital son estos 2.7 millones. Vamos a la siguiente slide. ¿Qué costo incluirá como gasto de capital del proyecto? Y estamos hablando aquí en específico de la planta y equipo. Obviamente usted va a incluir los 2.7 millones del terreno, pero la parte de la planta y equipo usted debería incluir 4.1 millones. Entonces sería 4.1 más 2.7, ¿verdad? Entonces serían, la parte de gasto de capital sería igual a 6.8 millones. ¿Ya? Que es el terreno, estos 2.7 más la parte de planta y equipo. ¿Cuál es el valor de mercado de la planta y equipo al final del proyecto? A ver, eso era $540.000. ¿Y cuál es el valor en libros de la planta y equipo al final del proyecto? El proyecto nos está diciendo que estaba completamente depreciado en 5 años, que se depreciaba linealmente en 5 años, entonces al final del proyecto el valor de planta y equipo es 0. Y ahora vamos a resolver, vamos a calcular
el valor de rescate de la planta y equipo al final del proyecto. Esto lo tengo en el siguiente slide, pero usted ya sabe el valor de mercado, tiene la tasa de impuestos, tiene el valor en libro y puede calcularlo, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Quiero que tenga en cuenta que estamos calculando el valor total para el proyecto, tiene que tener en cuenta el valor de rescate del terreno, que ya lo daba explícito el problema, y luego tiene que calcular el valor de rescate de la planta y equipo. Entonces partimos del valor de mercado, 540.000, menos el valor en libros de la planta y equipo, que está totalmente depreciado, es cero. Entonces, sobre lo que usted va a calcular los impuestos es el total del valor de mercado. ¿Por qué? Porque el valor de libros es cero. Si aquí hubiera un valor en libros, usted le estaría restando esto. Repito, usted va a calcular impuestos solo sobre la diferencia entre el valor de mercado y el valor en libros. Lo puede ver, entre comillas, esto como una ganancia. Entonces, usted tiene, sobre esta ganancia, entre comillas, usted tiene que pagar cierto impuesto. Entonces, esos 540.000 generan un impuesto de 183.600 y usted le resta al valor de mercado, a estos 540.000, usted le resta los impuestos. Entonces, el valor de rescate, lo que usted realmente está obteniendo líquido y que puede recuperar al final del proyecto, son estos 356.400 que usted le suma a los 3.200.000 que tenía del terreno. Entonces, el valor de rescate total serían estos 3.500.000 o 556.400 dólares. Bien, el siguiente slide está relacionado con los cambios en el capital de trabajo. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el capital de trabajo inicial del proyecto? Y el problema explícitamente nos dice que eran 600.000 dólares. 600.000 dólares. ¿Cuál es el cambio en el capital de trabajo al final del año 1 y al final de los años 2, 3 y 4? Entonces el problema nos está diciendo que todos los años va a incrementar en 50.000 dólares. Y la tercera pregunta nos dice, ¿cuál es el cambio de capital de trabajo al final del año 5? ¿Lo va a sumar o restar? ¿Por qué? Entonces, todos estos cambios han sido restados porque son salidas de efectivo. Usted está poniéndole dinero al proyecto, primero para, digamos, tener un capital de trabajo inicial y luego adicionándole a ese capital de trabajo inicial 50.000 dólares para ir soportando el crecimiento del proyecto. Que en este caso realmente no está creciendo, ¿verdad? Pero por fines didácticos usted está aumentando su capital de trabajo. Pero al final usted tiene que recuperar todo este capital de trabajo. O sea, ese capital de trabajo no es que se fuma, no es que se pierde, sino que usted tiene que, digamos, liquidarlo al final del proyecto y es como una entrada, ¿verdad? No es una entrada realmente, simplemente usted, todas esas salidas que usted fue poniendo, a liquidar los inventarios, a liquidar la cuenta de efectivo, a recuperar las cuentas por cobrar, todo ese dinero regresa, digamos, a la empresa, usted liquida el proyecto y debería sumarlo, ¿verdad? Entonces está sumándolo, los anteriores lo restó, pero usted estaría sumando 800.000 dólares. Que es dinero proveniente de la liquidación del capital de trabajo. Bueno, y aquí está el cálculo de flujo efectivo operativo. Yo lo estoy presentando como un slide dentro de PowerPoint, pero le reitero, yo le subí una hoja de Excel a usted y si tiene tiempo, ¿verdad? Si no interrumpo su apretada agenda, usted puede ir a revisarla y ojalá que más que revisarla, a mí me encantaría que usted la construyera, ¿verdad? Que usted partiera de los supuestos, puede ver la hoja en Excel, ¿verdad? Y puede abrir a la par de la hoja, abrir otra hoja y comenzar a hacerla usted mismo. Ese va a ser un gran ejercicio que le va a ayudar a aprender a cómo se construyen estas cosas. Entonces, vamos a hacer el cálculo del flujo de efectivo operativo. Quiero que noten que en este problema es un problema didáctico, entonces asume que todos los flujos de todos los años son iguales. Eso no va a ocurrir en la vida real, ni en el caso que vamos a resolver la próxima semana. Pero por ser un ejercicio didáctico, estamos asumiendo que no hay cambios dentro de los años. Entonces partimos de las ventas anuales, que son 100 millones de estampillas, a un precio unitario de 50.000 dólares. Esos serían los ingresos, ¿verdad? Los ingresos vienen de estos 50 centavos por 100.000 dólares. Los costos variables vienen de 47 centavos por 100 millones de estampillas, son 47 millones de dólares. Luego los costos fijos, que vienen, ya se los da el problema. La depreciación le dice que la planta y equipo se deprecia que vale 4.100.000 dólares, se deprecia 5 años. Si se fija, ¿por qué tratamos la planta y equipo y el terreno como cosas aparte?
porque los terrenos no se deprecian. Entonces, por eso es que lo estamos tratando aparte. Luego tiene las utilidades antes de intereses e impuestos, que no es más que restar de los ingresos, los costos variables, los costos fijos, la depreciación, y usted llega a la utilidad antes de intereses e impuestos. Sobre esta, usted con una tasa de interés del 34%, usted calcula los impuestos y luego le resta de la utilidad antes de intereses e impuestos la utilidad neta, que no nos sirve de nada para nuestros efectos de calcular el flujo efectivo operativo. Lo hacemos por deporte, digamos. Luego podemos calcular nuestro flujo de efectivo operativo, ¿verdad? Con este acrónimo tan particular que no se le puede olvidar nunca. Entonces partimos desde la utilidad antes de intereses de impuestos, que son 1.230.000, le sumamos la depreciación, que es un gasto que no constituye una salida de efectivo, entonces lo devolvemos al flujo, y le restamos los impuestos, que esta sí es una salida de efectivo, y calculamos nuestro flujo de efectivo operativo, 1.631.800 dólares. Con ese flujo de efectivo operativo, que como repetimos va a ser igual para los 5 años, vamos a calcular el cálculo del flujo del proyecto, que es simplemente restar de nuestro flujo de efectivo operativo los cambios en el capital de trabajo y los gastos de capital. Esto nos lo daba el problema, 600.000 al principio y luego incrementos de 50.000 dólares. Y luego quiero que vean que en el año 5 yo recupero, liquido el capital de trabajo y lo recupero, lo pongo positivo en el año 5. Entonces, lo resto en todos los años, lo recupero en el último año. Luego tengo el gasto de capital, que nos lo daba, ¿verdad? Que eran 2.7 del terreno y 4.1 de planta y equipo en año 0. Y luego yo calculé, ¿se acuerdan? El valor de rescate, lo calculamos. Y lo sumamos. También es sumado. Aquí lo resta, pero cuando lo recuperamos, se lo sumamos al proyecto. Y luego simplemente sumamos, ¿verdad? Las salidas de efectivo o el flujo del efectivo, el flujo de efectivo del proyecto para cada uno de los años. Y bueno, ya pueden hacerlo. Ya pueden calcular el flujo efectivo del proyecto de una manera muy básica. Y este sería el último slide de esta presentación. Espero que les haya parecido. Muchas gracias.